Una de las principales razones por la que los inversionistas no invertimos en una compañía es el tamaño de mercado. Por eso, hoy invité a Adriana Suárez, socia de Matterscale Ventures, para conversar sobre cómo medir el tamaño de mercado, cómo comunicarlo a inversionistas y qué peso juega el mercado versus el equipo en una decisión de inversión. Matterscale es un fondo que invierte en startups que ofrecen servicios de alta calidad y accesibles para la mayoría, y su portafolio incluye compañías como Undoc3, Torre y Aprende Institute. También hablamos sobre cómo Adriana se inició en el mundo de la inversión ángel, llegando a invertir en startups como el unicornio colombiano Avi, y cómo ha evolucionado su forma de evaluar startups al pasar de invertir dinero propio a invertir el capital de un fondo. Gracias a Fernando Fabre de Matterscale y a Carlos Andrade de Manzana Verde por su ayuda para preparar esta gran entrevista. Hola Adriana, ¿qué tal? Bienvenida al podcast. Hola Enzo, un gran gusto estar aquí. Feliz de tenerte. Adriana, empecemos con un poco de tu historia. Cuéntanos cómo llegaste al fascinante mundo de las startups y también al mundo del venture capital. Bueno, mi vinculación al mundo del emprendimiento lleva un poco más de 9 años, casi 10 inclusive. Yo vengo de una familia emprendedora, estudié administración de empresas en una universidad en Colombia chica que se llama el CESA, dedicada a business, y por cosas de la vida terminé en el mundo público. Yo cuando me gradué en el año 97, 98, me fui a vivir a Francia, volví y dije, tengo que aportarle a mi país, y por eso decidí entrar a trabajar en el sector público pensando que iba a ser un trabajo de un año. Y estando ahí fue mi primera aproximación al mundo de emprendimiento. Tuve la oportunidad de trabajar con una ministra de Comercio, Marta Lucía Ramírez, y en ese momento no se hablaba ni de emprendimiento, pero yo tenía un negocio de collares, yo hacía collares y los vendía y me compraban muchísimo. Y ella un día me dijo, ¿por qué no me ayuda creando un programa de emprendimiento para ayudarle a los jóvenes a tener una opción de empleo? Y entonces ahí hicimos un programa que se llamó Jóvenes Emprendedores, y después de eso nunca más volví a hablar de emprendimiento hasta el 2013, que me vinculé a Endeavor, y fui la directora de Endeavor en Colombia durante 7 años, que fueron fascinantes para el desarrollo, y fue una época espectacular para el desarrollo del ecosistema emprendedor en Colombia. Así que ese fue y desde ahí, digamos, 2013, enero de 2013 hasta hoy he estado vinculada. En el año 2015 empecé a hacer inversiones ángel, junto con mi marido lo empecé a vincular como mentor de Endeavor, y ahí nos dieron ganas de arrancar a hacer inversiones, hicimos un portafolio interesante, y bueno, en 2019 decidí retirarme de Endeavor para sumarme al equipo con mis socios y fundar Matterscale. Genial. Antes de ir a lo de hoy, digamos, lo que estás haciendo hoy en tu carrera en Matterscale, me gustaría profundizar un poco en la historia de tu carrera. Creo que has trabajado digamos, en una diversidad de lugares relacionados al emprendimiento, primero el sector público, luego Endeavor, que es una ONG, y ahora estás del lado privado, digamos, con el fondo de Venture Capital. ¿Cómo ha evolucionado tu mirada acerca de la oportunidad de apostar por emprendimiento y en sus diferentes facetas, ¿no? Pequeños negocios, exportación, tecnología, como motor de desarrollo digamos, de las economías de la región? Mira, ha sido bien interesante porque efectivamente yo creo que desde esa época del año 98 que cuento, yo era una convencida de que el emprendimiento era o es uno de los principales motores de desarrollo económico de cualquier país. Entonces, lo que sí es cierto es que la mirada se ha venido, y un poco la transformación se ha venido dando más en la medida en que la tecnología empieza a tomar un papel fundamental en el entendimiento y en la posibilidad de incorporar tecnologías en cualquier nivel, cualquier modelo de negocio, cualquier segmento de industria. Y creo que por ahí es más la evolución que he tenido. Muy al principio, inclusive bueno, en esta época, en el año 98, cuando creamos este programa de jóvenes emprendedores, ahí los emprendimientos eran 100% brick and mortar, era emprendimientos tradicionales,
cero tecnología, pues en esa época no había ni redes sociales, ni escasamente el internet funcionaba. Entonces, que eran modelos bien poco escalables. Y lo que sí he visto, y digamos, mi gran evolución, y más hoy que invierto en startups, es que la tecnología es un enabler fundamental para lograr la escalabilidad eh, de los negocios y lograr crear negocios de mayor impacto. En una entrevista anterior, y ahorita lo has mencionado también, cuentas con emoción cómo tu rol en el programa de, digamos, de gobierno de jóvenes emprendedores y exportadores y cómo veías que habían miles de personas jóvenes yendo a sus charlas y eventos en varias ciudades de Colombia. ¿Qué lecciones aprendiste durante esta etapa acerca de cómo atraer jóvenes latinoamericanos a emprender? Pues mira, eso fue pues una época interesante. En esa época, pues año 98, como mencionaba, no había ni política de emprendimiento, ni estaba casi que bien visto que la gente tomara como opción de vida el emprendimiento. Entonces, realmente, yo sí creo que en su momento Marta Lucía, como ministra de Comercio, fue visionaria en pensar que impulsar el emprendimiento podía ser una opción interesante de generación de empleo, de apoyar opciones que en la mayoría de los casos en América Latina los jóvenes son los que sufren más para conseguir empleo. Entonces, en ese momento, yo creo que algo interesante que vimos pues, era un programa que se basaba en ayudarle a los emprendedores o a las personas que querían emprender a crear un plan de negocios, algo que hoy obviamente ni siquiera se propone, eh, pero ese era el objetivo, era ayudarles a desarrollar su plan de negocios y los acercábamos a un grupo de mentores, que en ese momento los llamábamos como consultores o eh, personas que podían era más como acompañar y eran grandes empresarios. Cogíamos a los grandes empresarios del país y les pedíamos que nos donaran algunas horas para acompañar estas compañías. Y fue interesante, ahí habían, me acuerdo, convocábamos sobre todo por radio, o sea, no habían redes sociales, entonces era prensa y mucho se hizo a través de radio. Y me acuerdo ir a eventos de por lo menos 4.000, 5.000, 6.000 jóvenes que estaban sentados en auditorios gigantescos queriendo escuchar de emprendimiento. Y hay historias también bien bonitas. Me acuerdo un joven en una población muy lejana que se llama Caloto, Cauca, al sur del país, haciendo un negocio de anturios con su comunidad. O alguien que desarrolló, me acuerdo, una cama que se podía levantar y la respuesta era impresionante. Ahora, como describes en esa, digamos, en esa época, años 90, estoy seguro que también por parte de los 2000, el emprendimiento era visto como, más que como una, como la alternativa número uno, era como la alternativa para los que no tienen empleo. ¿Cómo has visto eso evolucionar? Sobre todo, creo que digamos, a lo largo, que es algo que he escuchado mucho en tus entrevistas y tu forma de, digamos, de comunicar, con un enfoque no solamente en la parte de arriba de la pirámide social, sino a lo largo de ella, ¿no? Mira, pues la verdad es que después, y de hecho cuando empiezo a trabajar en Endeavor en 2013, que también en ese momento ya había un grupo de emprendedores, algo en tecnología, pero todavía muy novedoso. En ese momento estaba, por ejemplo, en la red de Endeavor en Colombia, habían 18 compañías nomás. Dentro de esas estaba, digamos, las más tradicionales, que era un Bodytech, pero las más disruptivas era, por ejemplo, PayU o Pagos Online en ese momento, que también fue supremamente innovador. Eh, Eran compañías que ya empezaban pues, digamos, la tecnología era algo significativo, digamos, en el modelo de negocio. Me acuerdo inclusive domicilios.com en 2014 tal vez, cuando lanzan 2013, por ahí, 2014,
empezó, digamos, con el auge de los pedidos a domicilios online. Entonces, digamos que en ese momento sí hubo un cambio importante desde la perspectiva de un trabajo de influenciar la mentalidad y cultura de los jóvenes, de hacerlos pensar mucho más en grande, de hacerlos ver que era importante transformar modelos de negocio. En 2003 empezamos a impulsar el desarrollo de programas de aceleración. En Endeavor creamos, por ejemplo, en Endeavor Colombia fuimos contratados por Telefónica para desarrollar el programa de Guaira. Y el primer programa, la primera versión de Guaira, la diseñamos nosotros y la operamos desde Endeavor para Telefónica. Nos tocó casi que, me acuerdo, buscar debajo de las piedras mentores que entendieran de tecnología. Entonces eran muy escasos y casi que la mayoría eran los mismos emprendedores que han emprendido en tecnología. Y así poco a poco empezamos a crear un cambio, digamos, de cultura que además se sumó a algo que el gobierno en el año 2012, pues con el nacimiento de Impulsa, y con el nacimiento de estas otras organizaciones empezó a impulsar también, y yo creo que fue fundamental, era traer, digamos, ustedes nuevas, era empezar a impulsar el pensamiento hacia el emprendimiento. Empezó a hablarse política en pro del emprendimiento, se empezó a hablar de Silicon Valley, y yo creo que algo que Endeavor trajo, que fue fundamental, era este tema de la importancia de crear modelos de rol, y eso fue algo que nosotros impulsamos muchísimo, y era, necesitamos modelos de rol para que inspiren a otros emprendedores. Y creando y logrando visibilizar estas historias es que vamos a poder demostrarle a otros emprendedores que es posible emprender, y que es posible emprender en grande. Y de ahí pues nace, y un poco eso pues es el resultado de lo que hoy vemos, el caso del famoso Rappi Mafia, donde ya hay más de 100 compañías que se derivan, digamos, de empleados, exempleados, eh, fundadores y demás que salen a emprender, eh, y que de alguna manera este Rappi Mafia viene mucho de este historia de PayPal, de esta historia de lo que sucede en Silicon Valley en los años 50, en fin. Entonces yo creo que esto que Endeavor siempre buscaba inculcar es: busquemos modelos de rol y tratemos de generar ese efecto multiplicador, que es así como se crean los ecosistemas de emprendimiento. Hablando de modelos de rol, durante tu etapa en el gobierno trabajaste como secretaria privada de Marta Lucía Ramírez, a quien mencionaste, quien fue ministra de Comercio y eventualmente se convirtió en vicepresidenta de Colombia hasta hace poco tiempo. Y has contado cómo ella marcó tu carrera profesional. ¿Qué aprendiste del rol de un CEO o de un modelo de rol en términos de liderazgo, valores, gestión de personas? Realmente en esos cargos pues hay una cantidad de tomas de decisión y de roles importantes, y yo era bien joven, pero yo creo que de las cosas que yo más aprendí, que caracterizan parte de mi perfil de liderazgo, fue la disciplina. O sea, yo siempre he creído que las cosas fáciles, pues, digamos, al final del día, el que trabaja poco y no se esfuerza, no es que le vaya mal, pero le va como le va. Entonces yo sí creo que el trabajo, el ir un poco, el extra mile, el ir un paso más allá de lo que le tocan, eh, cuestionarse de: nos fue bien en esto, pero ¿qué podríamos hacer mejor? Y siempre estar buscando esa oportunidad de mejora, eh, era algo que hacía parte siempre de esa época del trabajo. La exigencia, o sea, Marta Lucía siempre fue una persona, y ha sido una persona muy exigente, y que para muchos quizás era más una forma de liderar, y entre las mujeres a veces nos hacen sentir que es que las mujeres somos furiosas, pero yo creo que es más un tema de exigencia, de rigor, de disciplina, eh,
que me marcaron mucho para lo que después, digamos, ha sido mi forma de liderar equipos y de liderar organizaciones. En política y en, digamos, y en políticas públicas en particular hay mucho de, digamos, de negociación, de comprometer a cambio de recibir algo, digamos, de gestión de conflicto entre personas con intereses diferentes. ¿Cómo, digamos, qué tanto esa experiencia trabajando con ella ha influenciado la manera en que hoy trabajas con tu equipo, con emprendedores? No, pues todo. Además, yo después fui negociadora de Colombia en negociaciones comerciales. Viví en Suiza 4 años, en Ginebra, como negociadora de Colombia ante la Organización Mundial de Comercio. Estos eran negociaciones multilaterales, pero nosotros éramos una misión muy pequeña, éramos 4 funcionarios y el embajador, y yo tenía a cargo todas las negociaciones de servicios para Colombia. O sea, bajo mi cargo estaba, y era lo mismo, una época diferente donde el equipo negociador en Colombia era pequeño. En ese momento se estaba negociando el TLC con Estados Unidos al mismo tiempo. Entonces, digamos que había que atender cosas y efectivamente parte de lo que aprendí es, uno, las relaciones y la importancia de cada una de las personas y lo valioso y lo que significa, digamos, aprender a valorar a diferentes personas, eh, diferentes culturas y demás, y tener que aprender a conciliar, a llegar a ceder eh, hasta cierto punto en cosas que se pueden ceder, en otras, digamos, plantarse en una posición y de ser necesario argumentar hasta lograr convencer al resto. Y yo creo que eso es parte de lo que hoy me caracteriza también eh, y de lo que hoy hacemos en el trabajo con mis socios en el fondo cuando tenemos que tomar decisiones de inversión, por ejemplo. De hecho, Fernando Fabre, tu socio, nos dijo que uno de tus principales, digamos, poderes o cualidades es poder estar en desacuerdo y comprometerte a la vez. Y que cuando estás en desacuerdo con una decisión lo expresas, pero al minuto de tomar esta decisión estás comprometido en trabajar con ella. Creo que esa capacidad de, digamos, de poner los egos por debajo del equipo es clave en la gestión de equipos, sobre todo en startups donde hay gente tan talentosa y con ganas de, digamos, de comerse el mundo. ¿De dónde nace esta habilidad y cómo la practicas? Pues yo creo que viene un poco de mi experiencia, de esa experiencia de tener de aprender a ceder y yo creo que al final si uno ya toma una decisión, pues hay que stand for it y moverse hacia adelante. Eh, Creo que en esta labor nuestra de tomar decisiones y evaluar compañías, en muchos casos no vamos a estar todos de acuerdo. eh, en varios sí, y lo ideal es que todos estemos 100% de acuerdo con la decisión que estamos tomando, pero en algunos casos eso no pasa. Pero lo importante es que si al final la decisión que se toma es continuar, aprobar una decisión o no aprobarla, creo que lo importante no es quedarnos en el pasado y recalcar el por qué yo tenía razón, yo les dije, sino al contrario es mirar para adelante y apoyar la decisión que se tomó. Entonces yo creo que esa ha sido una característica mía y creo que en general yo diría que nosotros en Matterscale somos muy así y eso nos ha permitido tomar decisiones con muchísima madurez, a veces decisiones muy complejas, eh, pero que nos han permitido hoy apoyar y no estar refregándole a los demás el por qué lo hicimos o por qué no lo hicimos, sino al contrario, mirar qué aprendimos de la decisión que tomamos. Uh-huh. Hablando de, digamos, de apoyar uno de tus emprendedores, digamos, invertidos, me contó que eres muy buena conectando. Y dicen por ahí que si nos sentamos en un café, en cualquier calle o lugar que sea en Bogotá, van a pasar 10 minutos y alguien por allí te va a saludar. ¿Cuál es tu secreto? ¿Qué crees que haces genuinamente diferente al resto que te permite construir una red de contactos tan extensa y cercana a ti? Pasé por 3 colegios, no tanto por vagas, sino por temas coyunturales. Mis padres nos sacaron y cambié de colegio y eso me amplió mi network. Pero además, bueno, estudié en Colombia, luego me fui a estudiar a Estados Unidos, estudié en Nueva York mi maestría en la Universidad de Columbia y lo que más me gustó fue conocer gente de todas partes del mundo.
con muchísimos de ellos sigo teniendo contacto y cercanía. Luego viví en Suiza, fui negociadora de Colombia, de ahí tengo, ahí tenías contacto con todos los países del mundo y gente de todas partes, y eso también, y es increíble, pero te vuelves a encontrar en la vida como con ellos por cosas. Entonces, yo diría que por mi vida, digamos, de personal y profesional, tengo una red de contactos importantes, pero además me encantan las relaciones, entonces me encanta hacer conexiones, me encanta en mis trabajos después además de mi trabajo en el gobierno, manejé toda la estrategia de promoción de inversión ayudando a compañías a llegar a Colombia, y eso era un trabajo de conectar eh, a una compañía que estaba buscando, entendiendo por qué invertir en Colombia. Nosotros la conectábamos con universidades, con empresarios, con firmas de abogados, que es un poco el mismo trabajo, un rol similar a lo que nosotros hacíamos en Endeavor, y era conectar a nuestros emprendedores. Entonces, a mí me encanta, creo que si uno puede tenderle la mano a alguien y ayudarlo con un contacto, que para mí es muy fácil, eso después se te devuelve y se te multiplica. Entonces, sí, toda la vida el tema de relaciones ha sido como parte de una ventaja y una competencia que he tenido, que además me la disfruto. ¿Qué recomendaciones le das a tus emprendedores, digamos, del portafolio MatterScale hoy acerca de cómo cultivar estas relaciones, sea con inversionistas, potenciales clientes, potenciales empleados, etcétera? No, yo creo que uno sí tiene, eso no es fácil, no es gratis, y yo creo que primero hay que tomarse el tiempo de llamar a las personas, de buscarlas, de preguntarles cómo están. Yo creo que eso es importantísimo. Creo que la posibilidad de tenderle la mano a alguien, oiga, tiene un contacto, tiene alguien, estoy buscando a alguien que me conecte con tal compañía o tal otra, y si uno lo tiene, pues claramente uno puede decir, no, no tengo tiempo, pero yo creo que eso siempre se va a devolver. Entonces yo creo que es algo que sí es una de las características que impulso a los emprendedores a que hagan, y es aprender también un poquito a hacer network, eso que a nosotros en América Latina no nos enseñan tanto, pero que los americanos lo tienen desde que nacen, y es quitarse la pena por preguntarle a alguien, por escribirle a alguien y decir, mire, me dieron su contacto, quisiera presentarle eso. Yo creo que es peor no hacerlo que hacerlo. Y otro tema, yo me acuerdo a mis equipos, a los jóvenes les cuesta muchísimo trabajo en América Latina salir de sus grupos de amigos. Entonces, eventos de network, por ejemplo, siempre ves en América Latina a tus 5 amigos hablando con sus 5 amigos, difícilmente se salen de su grupo. Yo me acuerdo en Endeavor, yo retaba muchísimo a mi equipo, eh, y a los mismos emprendedores, y les decía, los quiero ver, por lo menos que me cuenten que conocieron 3, 4 personas nuevas esta noche, que hablaron de algo diferente, que les contaron de algo nuevo, y no simplemente ir a un evento para estar con los mismos con los que usted se ve el fin de semana o con los que usted trabaja. Entonces yo creo que es esforzarse. No es agradable, de pronto no, pero cuando uno lo mira hacia atrás en retrospectiva, lo que uno aprende, lo que uno conoce es espectacular. Entonces yo sí incito muchísimo a mis equipos a que hagan ese esfuerzo. Les cuesta trabajo, sobre todo a los más jóvenes. Qué interesante esa apreciación. Y bueno, me encantó lo que dices de que al final el no ya lo tienes. Mejor digamos, mandar ese mensaje, escribir a esa persona. Adriana, ahora me gustaría, digamos, profundizar en tu carrera como inversionista, inicialmente del lado de inversión ángel y más recientemente como, digamos, socia de un fondo de Venture Capital. En 2015 empiezas a invertir como ángel, como nos contabas, y hoy creo que tienes un portafolio de más de 10 inversiones, incluyendo a 3 de las mejores startups colombianas, así que muy, muy buen, digamos, tasa de, digamos, de acierto, que incluyan a Avi, que es uno de los unicornios colombianos, Symmetric y Bolt, que son dos compañías que van muy bien y a cuyos emprendedores hemos tenido en el podcast.
Primero cuéntanos qué te llevó a hacer tu primera inversión ángel y también cuáles han sido los aprendizajes más importantes en ese sentido. Bueno, pues esto arranca un poco en el 2015, cuando desde Endeavor empiezo a ver éxitos en los emprendedores colombianos. Ya tal vez Rappi lo seleccionamos en Endeavor en 2015 y empezamos a ver toda esta evolución. Ya ahí habían algunos otros emprendedores. Platzi empezaba a tener eh, buena visibilidad, más allá, digamos, de su comunidad. Teníamos a nuestros amigos de domicilios.com habiendo ya hecho un exit. Entonces, digamos que yo empezaba a ver que, que en Colombia había emprendedores muy buenos, donde nosotros desde Endeavor ayudábamos significativamente desde diferentes aspectos, en conexiones, en mentoría, pero que a la hora de la verdad no teníamos como ese skin in the game real, y que veíamos pasar esos éxitos sin tener mucho más eh, de donde, pues fuera de alegrarnos como siempre nos hemos alegrado, pero donde uno dice, oiga, yo hubiera podido participar con algo en esto. Entonces, con mi marido, a quien lo involucré como mentor desde el principio en Endeavor, empezamos a pensar en hacer una location. Inclusive vendimos nuestro apartamento y dijimos, en vez de poner esa plata a rentar o a comprar otro apartamento, dediquemos estos recursos y estos ahorros, invirtamos esto en inversiones ángel. Hicimos un portafolio y digamos con algo, un poquito de disciplina, nada muy estructurado, pero sí con una location que dijimos, esto es lo que vamos a gastarnos en. Entonces así empezamos. Y la verdad es que yo tenía la muy buena suerte que muchos de estos emprendedores espectaculares me acercaban y me decían, Adriana, estoy buscando, eh, voy a arrancar esta idea, me mostraban su primera idea, su primer PowerPoint, quiero que me des algunas recomendaciones, qué opinión tienes y conoces a algún inversionista que pueda estar interesado. Entonces, ahí fue que, y así era como pues poco a poco empezamos a acercarnos y empezamos a tomar decisiones de hacer inversiones en estas compañías, a las cuales obviamente no me arrepiento. Y que hasta inclusive el día de hoy todavía les ayudo muchísimo, e intento ayudar si puedo. Ya claramente, pues compañías como Avivol, pues son compañías que tienen equipos muy sólidos, pero intento hablar de vez en cuando con ellos y ayudarles eh, con alguna cosa si lo puedo hacer. Ujú. ¿Qué aprendizajes y quizás recomendaciones importantes has aprendido en esta etapa para otras personas que quieran iniciarse en inversiones ángeles? Bueno, yo sí creo que hay que, un poco lo que decía, es importante definir un monto y que sea un monto viable por el cual uno quiere invertir y de alguna manera definir una especie de estrategia y que no se vuelva algo oportunista. O sea, yo sí creo que en inversiones ángel y en inversión, esto es inversión de riesgo y como toda inversión es una inversión donde hay que armar un portafolio. Cuando eres inversionista ángel no es muy diferente que si eres un fondo, en el sentido en que tienes que armar un portafolio. Una de cada 10, cada 12 compañías va a ser exitosa. Eh, es probable que un tercio de estas compañías se mueran en el camino y tienes que estar, digamos, dispuesto a que eso suceda. Entonces, lo que yo veo que pasa con muchos inversionistas que no tienen tan claro cómo hacer la inversión ángel es que invierten en la compañía de un hijo, de un amigo o de alguien que vino y les hizo un pitch espectacular. Hoy todos los emprendedores hacen pitch muy buenos, pero sin mucho entendimiento terminan aportando y luego se van y esperan recibir su retorno. Entonces yo creo que hay que pensar en que uno para ser inversionista ángel debe crear un portafolio y lo otro es que esto es Smart Capital y Smart Money al final. Entonces, el emprendedor está buscando personas que le aporten desde diferentes espectros, puede ser conexiones, en ese caso yo soy muy buena en eso y realmente para ese momento, esa etapa, una conexión con un potencial cliente o con otro inversionista es fundamental, puede ser producto,
puede ser entendimiento de mercado, puede ser un consejo en un momento de contratación de un empleado. Entonces uno se vuelve casi que, y debería estar uno dispuesto a dedicar tiempo para ayudar a las compañías. Entonces yo creo que esos son como mis principales aprendizajes. Eso y es capital paciente, o sea, esto no es invertir para que dentro de un año yo pueda sacar mi plata. De pronto a uno le va muy bien y a los 3 4 años puede uno hacer algún éxito, pero en la mayoría de los casos es de largo plazo y hay que verlo así, es de largo plazo. Cuando eres inversionista ángel, estás invirtiendo tu dinero, que sí, dinero ganado con tu trabajo o en tu caso vendiendo tu departamento, pero sigue siendo tu dinero. En cambio, cuando ya eres parte de un fondo de Venture Capital, en tu caso como socia, estás invirtiendo el dinero de otras personas, de familias, de instituciones. ¿Cómo ha cambiado tu manera de evaluar inversiones y quizás tu apetito por riesgo al pasar de invertir, digamos, como ángel, tu dinero propio, a invertir desde un fondo? No, es radicalmente diferente en el sentido en que tú en un fondo el dinero no es tuyo, es de inversionistas, de terceros que han confiado en ti, digamos, y que por lo general en estos primeros fondos, el Matter Scale es un first time fund. Entonces, la mayoría de nuestros inversionistas son personas que nos conocen y que de alguna manera valoran nuestra experiencia, expertise, pero que confían digamos, en ese criterio que tenemos. Entonces, tenemos una responsabilidad fiduciaria frente a estos inversionistas que cuando tú eres inversionista ángel, al final no la tienes. Tú puedes invertir en cualquier compañía, no tienes que hacer ni evaluación de ninguna especie, porque al final el dinero es tuyo y pues si lo pierdes, pues no pasa nada. En este caso, cuando tú eres inversionista, cuando eres fund manager de un fondo de venture capital, tienes una responsabilidad ante tus inversionistas y les has, digamos, prometido un retorno a estos inversionistas, con lo cual es mucho más exigente el proceso. Y ahí que ha cambiado o que cambia, digamos, yo ya hoy no estoy haciendo inversiones ángel porque tengo mi dedicación full time a Matterscape, pero hoy, pues lo primero es que sí hacemos una evaluación, digamos, hay un proceso, un método de evaluación que va desde unas sesiones de entender el modelo de negocio, de reunirse con el equipo emprendedor, de entender el modelo financiero, más allá que si se va a cumplir o no, es entender cómo piensa el emprendedor desde los números, cómo está viendo su negocio, entender el tamaño de mercado. Pero creo que además de eso, nosotros traemos a la mesa expertos que hacen parte de nuestra red, lo llamamos Venture Partners, que nos pueden aportar conocimiento, porque nosotros no necesariamente tenemos conocimiento en todas las industrias o en todos los segmentos o en todos los mercados. Entonces, casi que en el 99% de las oportunidades que evaluamos, traemos por lo menos uno o dos de nuestros venture partners a que validen y evalúen y nos den sus insights. Siempre esos insights los tomamos como input adicional. Y yo creo que lo más valioso es que somos cinco socios donde tenemos conocimientos diversos y esa discusión enriquece muchísimo el proceso. Al final nosotros invertimos en muy early stage, entonces a veces en una idea de negocio que está en un PowerPoint, pues no le puedes hacer mucho más análisis que el que le estás haciendo, pero creo que esa discusión, esas diferentes visiones nos ayudan a tomar decisiones muchísimo más estructuradas, mucho más profundas. Matterscale tiene una tesis de inversión que personalmente me pareció muy, muy interesante, que consiste en invertir en emprendedores creando productos y servicios para la mayoría. Y creo que en Latinoamérica son pocas las startups que he visto, digamos, levantando capital enfocadas en atender las necesidades digamos, de esta población con menor poder adquisitivo o, como se dice en política económica, la base de la pirámide. Me pregunto, si la base de la pirámide es tan grande y tan desatendida, ¿cómo explicas o interpretas tú que tan pocas startups e inversionistas estén enfocándose en esta población?
¿Y qué oportunidad han visto ustedes? Porque por algo su tesis de inversión se está enfocando en eso. Sí, pues la verdad es que cuando nosotros empezamos a crear la tesis y empezamos a pensar en qué invertir como equipo y a definir nuestra tesis de inversión, encontramos que eh, había una oportunidad gigantesca en lograr, veíamos que todavía América Latina tiene unos altísimos niveles de desigualdad y de inconformidad en la población que se traducen en gran medida en la falta de acceso eh, a bienes y servicios de calidad a costos equitativos. Y que si uno mira un poco hacia atrás, eh, cuando miras tecnologías como, no sé, los teléfonos celulares, que hace 20 años eran costosísimos, ha llegado mucha inversión y mucha competencia y hoy yo puedo comprarme el mejor Apple y ese Apple lo puede tener cualquier persona en la población, digamos, en general, el precio ha tenido una caída significativa. Eso no es lo mismo, no pasa lo mismo en el caso de los servicios y, por ejemplo, en educación es clarísimo, el que tiene con qué tener una muy buena educación logra ir a las universidades top, pero la mayoría de la población no tiene ni siquiera acceso a educación básica. Entonces, lo que nosotros sí vimos es que la tecnología iba a convertirse en un disruptor significativo que acompañaba más con cierta desregulación, podría traer y ofrecer servicios de más calidad, de mayor calidad. Nos enfocamos mucho en esta tesis de inversión, que además, pues hoy, digamos, COVID ayudó inclusive significativamente a acelerar la adopción tecnológica y esa adopción tecnológica ha permitido que inclusive estas tecnologías en educación, en salud, en empleabilidad, pues tengan mucho más amplitud que lo que podía haber sido previo a COVID. Uno de los retos de atender a este segmento de la población, digamos, y alineado a lo que hablabas de hacer servicios más asequibles, es el modelo de negocio. Pues, si, vamos, si bien es un mercado masivo, digamos, de cientos de millones de personas o de micro y pequeñas empresas, los ingresos por cliente suelen ser bastante reducidos, así uno se enfoca, digamos, en segmentos superiores de la población en términos de ingresos. ¿Cómo, digamos, cómo tú te enfocas en la medición del tamaño de un mercado y cuáles son los elementos claves que buscas? Esta es una buena pregunta porque además todos los emprendedores hacen cálculos rápidos de sus tamaños de mercado digamos que nosotros somos un poco, nos gusta pensar que primero hay que dedicarle tiempo a la evaluación del tamaño del mercado. Sizable, addressable market es un ejercicio que a veces los emprendedores no se toman tan en serio y hacen simplemente una matemática rápida, P por Q, precio por cantidad, y llegan a billions y eso lo ponen en un deck. Pero nosotros creemos que un análisis combinado bottom-up y top-down, es decir, donde realmente se hace un análisis mucho más juicioso, de primero entender quién es mi target market, eh, y digamos juiciosamente, porque uno habla de América Latina, pero realmente América Latina es todo América Latina o es, si se arranco por mi país, por Colombia, es dentro de Colombia, qué tipo de personas serían usuarias de mi bien o servicio, qué edades, que digamos hacer un ejercicio mucho más detallado que permita realmente llegar a entender mucho mejor el tamaño de mercado es algo que nosotros valoramos significativamente. Obvio, se toma uno más tiempo que simplemente hacer un análisis rápido de precio por cantidad, pero que creemos que tiene mucho más sentido. Entonces, analizar cuánta gente lo utiliza, qué competidores hay, qué precios se están manejando, si es que llegara a haber algo similar en el mercado.
y con base en ese análisis entonces terminar, digamos, haciendo un análisis un poco más profundo que quizás puede terminar en un número de tamaño de mercado de pronto no tan gigante, pero de pronto mucho más razonable. Es como lo que a nosotros nos gusta entrar, digamos, como a evaluar. Justo alineado a lo que dices, creo que se convierte en un, como en un dilema entre los emprendedores, entre, oye, a medida que hago mi análisis mucho más juicioso o mucho más detallado, pues el mercado se hace mucho más pequeño, ¿no? Y por lo tanto deja de ser atractivo para los inversionistas de Venture Capital. Y creo que eso es algo que pasa sobre todo en esos segmentos de población que estamos hablando, digamos, de la base de la pirámide, o la mayoría donde usualmente el precio es menor, ¿no? Entonces, digamos, cuando inviertes en estos servicios, creo que muchas veces es difícil medir el tamaño de mercado porque son segmentos desatendidos que hoy no gastan en este servicio porque quizás no existe o de repente existe a un precio muy caro, pero si el precio fuera menor, la gente sí lo utilizaría o sí estaría dispuesta a pagar por él. ¿Cómo, digamos, en este contexto, cómo evalúas el potencial crecimiento de un mercado o incluso la creación de un mercado? Lo que nosotros hacemos y es, digamos que si partimos por, el entendimiento de para nosotros servicios para la mayoría, como lo llamamos, son cualquier servicio que está mejorando significativamente la calidad de vida de las personas. Entonces, si partimos de ahí, algo que nosotros hemos hecho, y te voy a dar un par de ejemplos con compañías del portafolio. En el caso, por ejemplo, de educación, eh, nos gustan las compañías que al final tienen algo, esto como son outcome-based, es decir, que al final, después de haber recibido, digamos, la educación o el coaching, estoy dispuesto a pagar por el resultado que obtengo. Entonces, ese tipo de modelos terminan siendo interesantes. Un caso, por ejemplo, el caso de Hunty, en donde Hunty es una plataforma que te ayuda a buscar empleo o mejorar y buscar el empleo, digamos, de tus sueños, pero, y es el candidato o la persona a la que paga por el servicio, ¿cierto? En ese sentido, al final del día, si el servicio es bueno, yo estoy dispuesto a pagar por este servicio. Otra forma de verlo es servicios que son pagados por un tercero, por un empleador. Entonces el B2B2C, caso por ejemplo de un Doc3, en donde el approach es yo voy y le vendo servicios de salud porque es posible que el usuario no esté dispuesto porque es tan de bajos ingresos que no necesariamente está dispuesto a pagar por un servicio, pero si a mí me lo dan y me lo dan de buena calidad, termina siendo bien interesante. Entonces, estos servicios que se los termina pagando el empleador, en caso de educación, por ejemplo, con un Doc3 que ofrece un servicio de salud básico con algunas especialidades a través de compañías y las compañías extienden ese servicio a sus empleados y familiares, ese tipo de modelos de negocio los vemos nosotros como, digamos, porque es difícil de predecir realmente el tamaño de mercado, pero ahí en ese caso uno está en capacidad de decir, bueno, cuántas compañías están en capacidad de ofrecer un servicio muy barato, de muy buena calidad, asequible a mi población en general, y eso ese tipo de modelos de negocio nos interesa. Un tercer ejemplo que también miramos es el caso, por ejemplo, y vuelvo, creemos que servicios de educación calificada y todas estas acreditaciones encarecen significativamente la educación, ¿cierto? Y al final, si tú logras ofrecer, y yo creo que cada vez más, o cada vez es menos valorada la acreditación, sobre todo para ciertos skills y competencias, y cada vez menos la gente está dispuesta a pagar por un curso, simplemente por la acreditación, la gente está dispuesta a pagar menos precio, mejor calidad. Entonces, caso por ejemplo de un Aprende, donde ofrece cursos cortos, no acreditados,
pero a 10 veces menos el valor de un curso acreditado, con lo cual uno diría hay una gran cantidad de población que podría estar dispuesta a pagar $300 versus 3.000 o 4.000 simplemente por tener un curso de muy buena calidad, no acreditado, pero que el precio amerita, digamos, sumarse e invertir en. Entonces, digamos que son como estos tres ejemplos en donde nosotros siempre evaluamos ese potencial, más allá que entrar en una matemática que termina siendo quizás mucho más compleja. Totalmente. No, creo que el último ejemplo es muy bueno para entender cómo, digamos, bajando precios, digamos, barreras y dando accesibilidad, puedes incrementar el tamaño del mercado y eventualmente llegar a una oportunidad mucho más grande de lo que aparentemente existe en el mercado, porque pues, el producto que existe hoy en el mercado está, digamos, limitado o restringido a un segmento de la población de mucho menor cantidad de personas. Y la regulación, o sea, la medida en que o sea, logras de alguna manera surpass o eliminar esa regulación, los precios caen de manera significativa y vas a poder ofrecer cosas de mejor calidad. Yo creo que ahí está el quid del asunto. Ahora, Adriana, una de las principales razones por la que los inversionistas, digamos, pasamos en oportunidades de inversión es por el tamaño digamos, de mercado. Y digamos que es donde los emprendedores más preguntan, oye, ¿cómo debería presentar mi tamaño de mercado? Al momento de levantar capital, ¿qué errores en común ves que los emprendedores cometen al comunicar, digamos, esta oportunidad de mercado, especialmente en mercados, digamos, nacientes como los que estamos hablando? Pues yo creo que un poco lo que mencionaba anteriormente, para mí el principal error, los emprendedores por ahí se van a páginas web o miran decks de amigos y ven que poner estas cifras gigantescas de tamaños de mercado es lo que quizás atrae a los inversionistas, pero yo creo que donde está el análisis es y muchas veces lo hacen porque simplemente multiplican lo que hablábamos, cantidades por precios, y eso ya me dio 2.000 o 600 millones de personas a $50 y entonces te da una cifra gigantesca. Y yo creo que lo que nos pasa o lo que nosotros preferimos en general es ver análisis un poco más bottom-up, que puedan demostrar, digamos, esos otros elementos que hacen de manera significativa, o que logran un entendimiento mejor de ese tamaño y de ese mercado que estoy tratando de abordar. Y me refiero un poco a quién es ese target market, cuáles segmentos específicamente estoy tratando de abordar. Es realmente que además porque el ejercicio ya por sí se vuelve valiosísimo para el emprendedor. Hacer un análisis mucho más bottom-up de, de mercado termina dándole un mejor entendimiento al emprendedor de la problemática, de quién realmente termina siendo mi usuario y no simplemente una cifra que después no puede casi que ni sustentar en cualquier pregunta que se le haga. Entonces yo sí creo que ahí es donde radica la mayoría de los temas. De hecho, en el caso particular de compañías que se dirigen a B2B, creo que los emprendedores que hacen este análisis bottom-up que mencionas terminan con una lista de, digamos, de Excel sabiendo a qué clientes específicos tienen que buscar y les facilita mucho el trabajo porque ya saben, ok, equipo o el fundador que se dedica a ventas, vamos a escribirle en LinkedIn específicamente a estas empresas porque ya identificamos cuáles tienen el tamaño de empleados, digamos, están en el sector que nos interesa, cuáles están dispuestas a probar más innovación, etcétera. Y se vuelve una estrategia mucho más enfocada. Exacto, y sales a entender tu competidor, o sea, al final del día, creo que es un ejercicio que cualquier emprendedor, mi recomendación es que lo debe hacer, más allá de si sale a buscar o no capital, porque es que al final te aterriza a exactamente eso. ¿A quién voy a ir a buscar? ¿Qué segmentos?
en qué localidades y puede que empieces de pequeño a grande, pero te da un entendimiento clarísimo de dónde está el mercado que tú estás tratando de abordar. Ujú. Muchos inversionistas dicen que la principal variable que evalúan es el equipo, que el mercado es secundario y que los mejores equipos eventualmente encuentran los mejores mercados. La verdad es que a veces suena como un discurso repetitivo. Eh, en su caso, y dado que tienen esa tesis particular enfocada en productos y servicios para la mayoría, ¿qué peso, qué rol juega el mercado versus el equipo emprendedor en su evaluación de una posible inversión? No, yo sí creo que, o sea, por la etapa en la que nosotros invertimos, y es, como dices tú, un poco cliché, pero el equipo emprendedor es quizás el 65 o 70% de la decisión. Y yo sí creo que una buena parte, un 20, 30% puede llegar a ser el tamaño de la oportunidad. Ahora, el producto per se quizás es lo que menos termina pesando en el sentido en que, mejor dicho, si resuelve un problema real y el problema real lo entiendes, digamos, si el tamaño de mercado es lo suficientemente grande, eh, pero el producto, si el producto está ya desarrollado o no, si realmente lo tienes creo que eso, en mi opinión, es casi que lo que menos interesa en estas etapas tempranas, porque siempre van a pivotear, siempre va a haber cambios, iteraciones, mejoras. Entonces, ahora, la capacidad emprendedora va a tener que ver con, o sea, de qué tan capaz va a ser ese equipo para lograr iterar y cambiar y ajustar muy rápidamente. Eh, entonces, yo sí creo que el equipo emprendedor es bien importante, el tamaño de mercado sin duda también. El equipo son cosas que yo diría, uno es lo llamamos nosotros como Mastery of the Industry, es que tanta entendimiento del segmento sector tiene. Yo creo que hay algunos sectores que se requiere más conocimiento que otros, educación, salud, fintech, se requiere muchísimo conocimiento, pero es eso, es que tanto yo he entendido el problema lo suficiente, que tanto lo conozco, eso es fundamental, hasta, digamos, experiencia de hiring, de contratación, ser capaz de atraer el mejor talento y para eso no necesariamente son años de experiencia profesional, pero es convencimiento, es cultura, es cómo vendes tu idea. Entonces, digamos que en equipo son muchas cosas, muchas variables, quizás más subjetivas, pero son varias variables las que evaluamos ¿Qué tipo de datos o situaciones te hacen sentir que un equipo tiene maestría de una industria? haber trabajado, o sea, haber conocido, haber trabajado en la industria de manera previa, creo que eso sin duda, por ejemplo, en el caso de servicios financieros, si uno está en pagos, o sea, o en lending, haber hecho lending, haber cobrado créditos, haber entendido, porque es que prestar plata es facilísimo, cobrarla es complejísimo. Entonces yo sí creo que alguien del equipo tenga buena experiencia en el sector, en la industria en la que uno está, yo creo que eso sí genera algo de importancia. Y yo creo que hay otro elemento y es la habilidad que tienen los emprendedores para generar conexiones. O sea, desafortunadamente, y a veces, hablando un poco, volviendo un poco a mi primer punto, pero muchas veces dicen es que hay una desventaja en los emprendedores que se gradúan de Stanford o de Harvard o de estas universidades top frente a los que no. Y quizás es cierto en la medida en que tienen unos networks importantísimos y tienen acceso a unas networks que para muchos otros emprendedores no los hay. Eso no significa que el que no va a esas universidades no lo puede hacer. Y si uno mira el caso, por ejemplo, de Simón Borrero en Rappi, él no fue a ninguna universidad top en Estados Unidos, no se graduó de ninguna universidad top, pero supo
la importancia que era crear relaciones y lo que hizo de manera muy eficiente y muy bien hecha fue haber aprovechado esos networks y haber logrado llegar a conectarse con gente supremamente relevante en el ecosistema que lo fue llevando a conectarse con otros inversionistas. Entonces, esa habilidad de relacionamiento, eh, en mi opinión, es clave para ser exitoso eh, como emprendedor. Adriana, llegamos al segmento final de la entrevista. Este se llama Ronda de Tweets. Básicamente te voy a hacer una pregunta y me tienes que responder en menos de un minuto. ¿Estás listo? Estoy lista, estoy lista. Estoy viajando de San Francisco a Bogotá. ¿Qué libro debería leer y por qué? Blitzscaling, de Reid Hoffman. Me encanta porque lo hace uno ver cómo crear estas compañías que crecen de manera realmente rápida. O sea, es como un aprendizaje, una inversión a growth, growth, growth. ¿Qué te gustaría cambiar del mundo de las startups en Latinoamérica? Los gobiernos. La verdad es que creo que los ecosistemas hoy ya se han desarrollado sin gobiernos, pero desafortunadamente los gobiernos de América Latina de esta generación son anti-emprendimiento y anti-desarrollo empresarial. ¿Quién es una emprendedora o emprendedor en Latinoamérica al que crees que debería entrevistar y por qué? Breen McNury, no sé si la has tenido en tu programa, cofundadora de Avi, me parece una mujer extraordinaria. Ella es americana, latina, colombiana, digamos, pero creo que lo que ella ha creado en Avi ha sido algo espectacular. Obviamente Sebastián es un coequipero increíble, pero la visión que tiene Breen, las conexiones, el entendimiento del negocio, creo que es algo y alguien a quien uno le debería aprender. Genial. Adriana, ha sido un gusto tenerte en el podcast. Gracias por estar acá y al resto de nuestra audiencia nos vemos en un próximo episodio. Bye.